Muy buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más estar en este programa. Él volverá con el propósito de traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor para presentar este tiempo maravilloso. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por concedernos hoy la oportunidad de poder estar en tu presencia. Señor, necesitamos que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. En este precioso día, Señor, estamos dando inicio a una nueva semana y te damos gracias. Gracias por permitirnos poder comenzar esta semana en tu presencia, siendo alimentados por tu Espíritu Santo y tu palabra. Señor, concédenos la sabiduría para enseñar, para aprender y para aplicar el mensaje de tu palabra en nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a trabajar en esta mañana una palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 14. A medida que se vaya estudiando la palabra del Señor, se van a ir leyendo los textos a tratar en dicha parte del mensaje. Arrancamos con el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos dos primeros versículos del capítulo 1 de Colosenses están mostrando a Pablo y el saludo que hace a la iglesia. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver el saludo del apóstol Pablo? Bueno, tiene que ver y tiene que ver mucho. Número uno, Pablo se presenta como un hombre que tiene claro cuál fue el llamamiento que recibió del Señor para desarrollar su vocación ministerial mientras está en esta tierra. El apóstol Pablo, de una manera contundente, se presenta como tal, como ese apóstol por la voluntad de Dios. Pero algo que también es importante resaltar es cómo el apóstol Pablo muestra la realidad de la iglesia. Pablo dice, Pablo, apóstol, pero luego indica cómo la iglesia es vista ante los ojos de Dios. Muchos de nosotros hemos pensado que los santos se refieren a ídolos o a personas que después de muertas les han hecho procesos de canonización y han establecido los hombres en la tierra y deciden si son o no son declarados santos. Pero la palabra del Señor nos enseña de una manera muy clara, muy contundente, y eso tiene que quedar grabado en nuestros corazones. La Biblia declara que todo aquel que ha sido rescatado por Jesucristo, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, esa persona es catalogada por Dios como un santo, no como un perfecto. El santo de los santos, la Biblia es clara en decirnos que es el Señor. Él es santo en perfección. Pero la iglesia es el pueblo que ha sido declarado santo por el Señor en la palabra. Y Pablo lo está demostrando. Pablo está confirmando que la iglesia, que los hombres y mujeres que le sirven a Dios son llamados los santos de Dios, no perfectos. Somos santos, estamos en un proceso, estamos avanzando, estamos creciendo, pero la Biblia dice que a pesar de todas nuestras imperfecciones, no por obras nuestras, sino por la obra de Jesús en la cruz, por su obra redentora, Él nos ha posicionado y nos ha llamado santos. Entonces, en el saludo del apóstol aparecen dos cosas muy importantes: su ministerio, su llamamiento. Él sin ningún temor habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Y número dos, el apóstol en ese saludo lo que hace es declarar a la iglesia como lo que la iglesia es, un pueblo santo, porque ha sido redimido por la sangre de Jesús. Del versículo 3 al versículo 8 se puede apreciar otra unidad de textos en los cuales el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de una manera consecuente comienza a seguir explicando algo bien importante en la palabra. Y Pablo, en el verso 3 hasta el versículo 8, describe la vida de la iglesia de Colosas como una iglesia con un evangelio genuino.
O sea, Pablo va a comenzar a describir cómo era el cristianismo que se vivía en la iglesia de Colosas. Y Pablo, al describir el evangelio que se estaba viviendo en Colosas, Pablo nos va a mostrar y a dejar ver que ellos vivían un evangelio auténtico, genuino, un evangelio verdadero. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a ratificar. Nosotros tenemos dos opciones: escuchar el mensaje del Señor y tomar una decisión de vivir para Dios como Él quiere, o podemos escuchar el mensaje del Evangelio, pensar que estamos viviendo para Dios cuando en realidad no lo estamos haciendo. Ahora, esa decisión no la puede tomar nadie. Esa decisión la debemos tomar cada uno de nosotros. Quiero decir algo. El apóstol Pablo también en otras oportunidades declaraba lo siguiente: no que haya otro evangelio, sino que algunos se han desviado o han pervertido el evangelio. Hay dos opciones: o vivimos el evangelio o decimos estar en el evangelio sin vivir en realidad el evangelio. Pablo va a comenzar a describir algunas cosas que estaban pasando en esta iglesia y nos da muestras y nos deja ver una enseñanza maravillosa de cómo estos hermanos vivían un evangelio genuino. Vamos a ver qué dice el versículo 4. El versículo 4 dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El versículo 4, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Describe que en la iglesia de Colosas había una fe en Cristo, pero que esa fe en Cristo se estaba dejando manifestar a través del amor a los hermanos. Si no hay una vida con amor a los hermanos, en verdad se tiene que hacer un pare y se tiene que comenzar a evaluar, se tiene que comenzar a examinar la vida de una iglesia. No puede existir en el cuerpo de Cristo, o al menos no debería existir en el cuerpo de Cristo, expresiones como esta: es que hay alguien de la congregación que no me cae bien, hay un hermano, hay una hermana al que mi corazón no lo puede aceptar. La pregunta es, bueno, ¿qué tan genuina es su fe en Cristo? Porque Pablo está declarando que la fe en Cristo que se manifestaba en Colosas era genuina porque había amor hacia los hermanos. El amor es la muestra máxima de la verdadera fe de una persona. En esta mañana es una buena oportunidad. Estamos en los primeros días de este nuevo año 2020 que el Señor nos ha regalado. Estamos más cerca de la venida del Señor que cuando creímos. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es la siguiente: ¿cómo está nuestra fe en Cristo? ¿Cómo voy a medir mi fe en Cristo? Por el amor que se manifiesta en mí hacia mis hermanos. Era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Ellos amaban a sus hermanos. Era un pueblo que manifestaba su fe amando a sus hermanos. Ahora, vamos a seguir observando lo que dice el versículo 5. Pablo no solamente muestra que ellos tenían una fe en Cristo genuina, reflejada en el amor a los hermanos, sino que Pablo dice en el verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora Pablo está mencionando una esperanza que tenía marcada la iglesia de Colosas. Ahora Pablo dice cuál es esa esperanza y a qué se refiere esa esperanza. Pablo dice la esperanza que está guardada en los cielos. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que estamos en esta tierra, pero que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. En cualquier momento tenemos que partir. Esta palabra que Pablo está lanzando
Es una palabra la cual nos debe llevar a poner los pies sobre el piso, sobre la tierra, y comenzar a reflexionar a profundidad. ¿De verdad tengo presente, de verdad está metido en mi corazón este mensaje? ¿Mi esperanza es esa esperanza guardada en los cielos? Mire, esto indica muchas cosas en una frase tan corta. Indica que nuestro destino es un día estar en el reino de los cielos. Pero eso también indica no solamente que un día llegaremos al cielo, esto también indica que nosotros sabemos de dónde viene nuestro socorro. Nuestra esperanza está guardada en los cielos. Cuando las cosas en la tierra se ponen difíciles, cuando las cosas en la tierra se ponen de una manera apretadas, cerradas, cuando entramos en encrucijadas, debemos recordar, tenemos una esperanza en los cielos y es momento de levantar nuestros ojos. Es momento de comenzar a mirar más allá de las circunstancias y decirle: Señor, mi esperanza no está en esta tierra, mi esperanza está en ti, mi esperanza está guardada en los cielos, confío en ti, Señor, y creo que a pesar de las circunstancias que son tan difíciles en esta tierra, yo tendré socorro y mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra. Mire, cuando el panorama en la tierra se cierra, debemos recordar, nuestra esperanza está guardada en los cielos. El Señor desde el cielo se levanta a favor de su pueblo, se levanta a favor de la iglesia, se levanta para bendecirnos, para mover situaciones aquí en este mundo y aparejar a través de su providencia la bendición que nosotros necesitamos. Yo no sé si usted tiene problemas en su familia. Yo no sé si la situación con su economía de pronto está un poco fuerte. Yo no sé si hay problemas en la salud, pero lo único que puedo asegurarle es que cuando aquí en la tierra el panorama parece cerrarse, hay una esperanza guardada en los cielos. Podemos orar, podemos levantar nuestro corazón a Dios, podemos decirle: Dios, aunque el panorama en la tierra se me cerró, los cielos estarán abiertos a favor de mi vida, Señor, porque estoy escuchando en esta mañana una palabra donde me dice que mi esperanza está guardada en los cielos. Pero no solamente significa esto. Eso también significa que si nuestra esperanza está guardada en los cielos, nuestros ojos en el día a día deben estar puestos en lo celestial, en lo espiritual, más que en lo terrenal. ¿Cómo así? Claro, estamos en un mundo donde corremos demasiado. Estamos en un mundo donde las cosas se han vuelto express. Estamos en un mundo donde nos toca trabajar demasiado, nos toca estudiar demasiado, cada vez los estándares son más altos, pero no podemos olvidarnos que nosotros vamos rumbo a la eternidad. Necesitamos por obligación despertar y decir: Señor, necesito proyectarme para vivir 100, 200 años en esta tierra, pero necesito espiritualmente estar preparado para partir hoy si fuera posible. No podemos descuidar el lugar para donde vamos. Muchas veces como cristianos nos olvidamos de que somos ciudadanos celestiales. Muchas veces como conocedores del Evangelio, pero los espinos de la vida comienzan a crecer y comienzan a ahogar la palabra. Yo no sé si sea el caso suyo, tal vez usted está escuchando el programa en esta mañana, tenía pensado no asistir a la iglesia en este día, quería ocuparse en otras cosas. Yo le motivo, yo le animo para que se levante en el nombre de Jesús, para que agarre su Biblia, para que salga y vaya a su lugar de reunión, congréguese, alabe, glorifique a Dios, no permita que los afanes de esta vida lo ahoguen, porque nosotros, aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, somos extranjeros y somos peregrinos, nuestra esperanza está aguardada en los cielos. Yo sé que tal vez se han escuchado muchos mensajes, se han escuchado muchas enseñanzas, donde lastimosamente lo que se ha transmitido
no es un levantar los ojos al cielo, sino es más bien un levante los ojos al cielo para pedir, pero aférrese a esta tierra. No, vamos a levantar nuestros ojos para pedir el socorro del cielo, pero vamos también a levantar nuestros ojos al cielo para entender que necesitamos estar muy despegados de esta tierra. Valoramos nuestra familia, valoramos las cosas que el Señor nos ha entregado, pero no podemos aferrarnos. Necesitamos entender que vamos para una eternidad que está arriba en los cielos. Bueno, ahora, Pablo en el mismo versículo 5 muestra la esperanza del creyente, que está guardada en los cielos, recuerde. Pero Pablo también ahora lo que hace en el verso 5 es mencionar la fuente que da los datos de dicha esperanza. Y él dice que esa esperanza, la cual estaba metida en el corazón de esta iglesia, o sea, esta iglesia caminaba pensando en su eternidad. Esta iglesia se movía y tenía muy claro en su corazón: vamos rumbo a la eternidad, vamos al encuentro con nuestro Dios. En algún momento o Cristo viene o yo me voy, pero me voy a encontrar con Él. Pero el apóstol es claro que esa esperanza que habitaba en el corazón de esta iglesia había salido de alguna parte. Y Pablo declara que esa esperanza había salido por la palabra verdadera del Evangelio. No hay otra palabra que sea verdadera en cuanto a la eternidad. La palabra verdadera, la cual nos informa acerca de la eternidad, se llama el Evangelio. De pronto usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo. De pronto usted hace algunos días ha estado escuchando mensajes cristianos a través de estos medios. De repente ha ido a una iglesia cristiana porque ha querido escuchar. Tiene dudas en su corazón, porque eso nos pasó en algún momento a todos. El corazón comienza a decirnos: estaremos yendo a lo real, estaremos caminando hacia una religión, una secta más. Tranquilo, la Biblia en esta mañana nos está enseñando lo siguiente: la esperanza de la eternidad en el cielo es enseñada única y exclusivamente a través de la verdad del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje de Jesucristo. Cuando yo aprendí estas verdades, en un comienzo fue un choque para mi vida. Yo vengo de donde en mis primeros años caminé en una religión tradicional, tal vez como la mayoría de los habitantes de nuestros pueblos latinos, pero hubo un momento donde mi corazón deseó un acercamiento hacia Dios. En esos momentos tuve un encuentro con la Biblia y la Biblia comenzó a enseñarme algo muy particular, y fue lo siguiente: Jesús predicó el Evangelio del Reino. Mateo 4:23 lo declara muy bien, que el Señor enseñaba, que el Señor compartía, era el Evangelio del Reino. Cuando esa palabra fue desatada, cuando esa palabra fue puesta en la Biblia y mis ojos llegaron ahí, empezó a haber un choque en mi mente, pero la palabra del Señor siempre vence. Si esa de pronto es su situación, no tenga temor. En algún momento a todos nos sucedió exactamente lo mismo, pero sí, es verdad, es el Evangelio la palabra que nos muestra la esperanza. La verdad está en la palabra del Evangelio. Agarre su Biblia, tome tiempo para leerla, permita que Dios hable a su corazón a través de su palabra, porque esta palabra verdadera del Evangelio es la que nos da razón de la verdadera esperanza que está guardada en los cielos. Ahora, yo no sé, le hablé en primera instancia a aquella persona que está teniendo un acercamiento a la Biblia y que siente ciertos temores, y le digo: no se preocupe, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Si usted quiere conocer los propósitos, los planes de Dios, en la palabra verdadera del Evangelio se dará cuenta de esa gran promesa, de esa gran esperanza que está guardada en los cielos. Ahora,
hago un llamado a los hermanos que me escuchan para que no perdamos de foco la Biblia, para que cada día le demos esa importancia, porque ella nos da testimonio de la esperanza que tenemos. Vamos a seguir adelante. El versículo 6. Entonces, el apóstol dice que esta palabra del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol está diciendo que la palabra es la verdad, pero que esa palabra se vive proclamando por todo el mundo. Esto no es nuevo, predicar el Evangelio no es nuevo. Desde los tiempos del apóstol Pablo, el Evangelio, la palabra de la verdad, era predicada por todas partes. Se predicaba en las casas, se predicaba en las plazas, se predicaba por los caminos. Y hoy en día nosotros hacemos lo mismo, predicamos en las casas, predicamos en los parques, predicamos en los templos, predicamos hoy a través de las redes sociales, predicamos a través de las emisoras, de los canales de televisión, porque esa palabra es la palabra verdadera y por lo tanto esa palabra verdadera debe ser conocida por todos los hombres. Ahora, aunque la palabra es verdadera, aunque la palabra se predica, es necesario que las personas crean en esa palabra, decidan creer en esa palabra para que la palabra produzca fruto en sus corazones. En esta mañana usted puede escuchar la palabra, pero puede decidir creer en ella o no creer en ella. Si usted se atreve a creer a la palabra, esa palabra comenzará a producir un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Cambio, paz, santificación, transformación, sanidad, liberación, porque ese es el poder que tiene la palabra de nuestro Dios. Muy bien, ahora, del versículo 9 al versículo 11, aparece el apóstol Pablo realizando una oración apostólica a favor de esta iglesia. Ahora, vamos a ver en qué consiste la oración apostólica de este hombre a favor de esta iglesia. ¿Qué era lo que Pablo ahora primero describe a esta iglesia? Pero luego el apóstol va a orar a favor de esta iglesia. ¿Cuál es la oración que el apóstol hace a favor de esta iglesia? Veamos el verso 9. Dice la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando a favor de esta congregación y está orando para que el Señor les conceda sabiduría e inteligencia espiritual. Uno de nuestros clamores a Dios, una de nuestras oraciones por la iglesia y por todos aquellos que escuchan estos mensajes: Señor, concede sabiduría e inteligencia espiritual. Porque cuando se ora por sabiduría y por inteligencia espiritual, no por la inteligencia terrenal, secular, sino por esa sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sabe qué va a suceder? El versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros, como cristianos, comenzamos a pedir a Dios: Señor, concédeme sabiduría e inteligencia espiritual, a veces nuestras oraciones están muy cargadas solamente de asuntos y de aspectos terrenales. Recuerde que estábamos hablando anteriormente acerca de lo siguiente: nuestra esperanza está guardada en los cielos, pero a veces nuestras oraciones solamente tienen que ver con situaciones terrenales, con sanidad, con liberación, con provisión, con restauración de familia. Ok, eso está muy bien, pero vamos a otra parte. ¿Qué tal si pedimos al Señor sabiduría e inteligencia espiritual? Porque cuando hay sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a comenzar a andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Mire, se observan muchos cristianos que no caminan muy dignamente según el Señor. ¿Eso a qué se debe? Hay poca sabiduría y hay poca inteligencia espiritual. Pero si comenzamos a crecer en sabiduría y en inteligencia espiritual, el texto está diciendo que nuestra vida comienza a cambiar. Por lo tanto, esto quiere decir lo siguiente:
vamos a comenzar a dar un buen testimonio. Porque si algo hace daño al nombre del Señor, es cuando nuestras vidas no andan a la manera que Dios quiere que anden. Tenemos que andar de una manera digna del Señor. Somos cristianos, ok, vamos a vivir como cristianos. Pero para poder vivir como cristianos se necesita sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solamente la sabiduría y la inteligencia espiritual nos hace producir fruto, nos trae un cambio, sino que también nos proporciona conocimiento de Dios. Hay dos formas de decir que nosotros conocemos a Dios: de una manera intelectual o de una manera vivencial. La manera intelectual es aprender, algunos textos, algunas lecciones bíblicas, introducirlas a la mente y no bajarlas al corazón. Pero lo que el texto está diciendo es que la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia espiritual consiste en que la información que llega a la mente, de la mente baja al corazón. Y cuando esa sabiduría, cuando ese conocimiento pasa de la mente al corazón, empiezo a conocer a Dios, no porque me sé un versículo, no porque me sé posturas doctrinales, sino porque sencillamente empieza a haber comunión con el Señor, empieza a haber intimidad con el Señor. A eso la Biblia lo llama conocimiento de Dios, pero un conocimiento vivencial. Bendito Jesús. Pero la sabiduría y la inteligencia espiritual, según dice el versículo 11, no solamente produce fruto y conocimiento de Dios, sino que produce fortaleza. Dice el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La sabiduría y la inteligencia espiritual me hacen fuertes para tener una vida de paciencia, para tener una vida donde aprendo a no desesperarme, sino a confiar en Dios. Porque la paciencia la podemos definir de una manera muy aterrizada, y es la virtud de saber esperar. Si hay sabiduría y hay inteligencia espiritual, vamos a tener la fortaleza interna para saber esperar. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas de Dios dentro de la palabra del Señor para nosotros. Pero esas palabras, esas promesas de Dios, ¿se van a cumplir? Claro que sí, pero se van a cumplir en el tiempo de Dios. Y para ello nosotros necesitamos tener la virtud de la paciencia, el saber esperar. Y eso solo se logra si llega a nosotros sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, y la última parte del versículo 12 al versículo 14, el apóstol declara una adoración a Dios. Una adoración recordando la obra de Dios a favor de la iglesia. Y dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo termina esa unidad diciendo: gracias Dios, y da las gracias por lo que Él ha hecho a favor de esta iglesia. Pero eso que sucedió en esa iglesia no solo sucedió con ellos, ha sucedido con nosotros y seguirá sucediendo con todos aquellos que sean alcanzados por el poder de Dios, por la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que producía gozo en Pablo y le hacía dar una alabanza a Dios? Pues que el Señor nos había hecho partícipes de la herencia, de esa herencia de salvación con los santos, de que el Señor nos había librado de la potestad de las tinieblas y rescatado al reino de la luz, y que en el Señor tenemos perdón de pecados por su sangre. Si esos motivos no son suficientes para alabar y bendecir a Dios, no hay nada más que hacer. El apóstol dice: más que por una sanidad, más que por una liberación, estoy feliz porque los cristianos han pasado de el dominio del enemigo al gobierno del Señor, porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Mi amigo, usted que me está escuchando, ¿le gustaría salir de ese dominio de las tinieblas al reino de la luz?
¿Le gustaría que sus pecados fueran perdonados por la sangre de Jesús? Yo era muy joven cuando escuché este mensaje y el Señor tocó mi corazón y el Señor rescató mi vida de esas tinieblas y me puso en la luz. Y el Señor perdonó mis pecados con su sangre y hoy sigue limpiando y sigue perdonando mis pecados, y es motivo de gozo y de alegría saber que tenemos a un Dios tan bueno como nuestro Padre. Quiero invitarle para que en esta hora, usted que no ha aceptado a Jesús, ore conmigo. Lo invito para que donde quiera que se encuentre, si esta palabra ha tocado su corazón, si usted ha comprendido que solamente el Señor es el que puede salvarle y perdonarle, me acompaña en esta oración. Donde usted esté, repita conmigo esas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Señor, reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te quiero pedir que esto que está escrito en la palabra se cumpla en mi vida, que perdone mis pecados, que me laves con tu sangre, que me saques del reino de las tinieblas y me traslades a tu reino de luz. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, te recibo, te acepto, te confieso como el Hijo de Dios, como el que murió por mí, como el Salvador de mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo habite a partir de hoy en mi corazón y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, gracias por salvarme a través de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis amigos, Dios me les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Sea el Señor derramando abundantes bendiciones. Y recuerde, Él volverá muy pronto. Dios les bendiga.